esta pequeña reflexión que lleva por título Un pueblo distinto o peculiar. Según lo que vemos en nuestra pantalla, aparte del título, pues vemos una imagen preciosa referente a lo que es la venida de Jesús. ¿Qué tiene que ver esta imagen con el nombre del título, Un pueblo distinto o peculiar? Eso vamos a estar estudiando en esta pequeña reflexión. ¿Qué debemos de hacer nosotros o cómo debemos de estar cuando Jesús se manifieste? La primera lectura que vamos a tener hoy lleva por título, o perdón, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Muy interesante saber esto, que el Señor nos ha escogido a nosotros como un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Muchos dirían, eso Dios lo mandó a escribir para el pueblo de Israel. Pero según cómo avancemos, veremos para quién es esto. El Levítico 20:23 dice lo siguiente: y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Cómo así entonces un pueblo distinto, un pueblo peculiar? El diccionario de la lengua española define la palabra peculiar de la siguiente manera, que es propio y único de una persona o una cosa. Tiene un modo peculiar de hablar. Se aplica a la persona que resulta extraña por su forma de comportarse, vestir, hablar, entre otras cosas. O sea, la persona que es extraña para los demás es una persona peculiar por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se expresa. Un pueblo distinto, ¿qué es distinto? Que no es igual ni semejante a los demás, que es claro, sin confusión, que permite distinguir una cosa de otra. Tu forma de vestir es muy distinta, perdón, tu forma de vivir es muy distinta a la mía. Eso es un pueblo distinto, eso es un pueblo peculiar, diferente en todo a los demás. Esta cita nos dice lo siguiente: nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra indumentaria predican diariamente y en forma vívida y juntan para Cristo o dispersan. Esto no es un asunto trivial que se ha de dejar a un lado como una broma. El tema de la indumentaria exige seria reflexión y mucha oración. Lo que quiero recargar de esta cita es que dice que nuestra palabra, nuestras acciones y nuestra indumentaria, cada una de esas cosas predican diariamente y en forma vivida y juntan para Cristo, o si no van a dispersar. Un pueblo distinto tiene una manera de cómo hablar, de cómo expresarse, de cómo actuar y de cómo vestirse. En Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10 dice lo siguiente, la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Nuevamente diremos, eso fue para los judíos. Miren lo que dice el versículo 10. Dice lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ante los gentiles no eran pueblo de Dios, ahora sí son pueblo de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de recibir este mensaje como que es para nosotros. Nosotros tenemos que ser hoy en día un pueblo peculiar, un pueblo distinto. Somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser diferente, porque es un linaje escogido, es un pueblo, es una nación santa. La palabra santa de ahí se deriva de la palabra santificación. Es un concepto ancestral generalizado entre las religiones, una propiedad de una cosa o persona sagrada o puesta aparte dentro de la religión. Puede ser desde pasando por los vasos del templo a los días de la semana hasta un ser humano creyente que logra este estado de santificación. La santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de hacerse o convertirse en santo. Santificar es literalmente poner aparte para el uso o propósito especial. En sentido figurado, hacer santo o sagrado, y etimológicamente del verbo latino santificar, santificare, que a su vez se deriva de santus, que es santo o hacerse santo. El Señor Jesús dice en su oración, en el libro de Juan capítulo 17, el versículo 14 al 16, dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Perdón, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor está diciendo que sus seguidores, que su pueblo, aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Por qué razón? Porque su pueblo no debe practicar los que practican las otras naciones, los otros pueblos. Porque el que practica las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. Como nos dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo peculiar y distinto, tiene que vencer las cosas del mundo. Esta cita dice, los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Pero hay esperanza, mis hermanos. Dios nos dará la fortaleza y la sabiduría para vencer al mundo, la carne y al diablo. Si estamos dispuestos, si venimos con corazón humilde y humillado delante del Señor, Él nos dará la victoria. El libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 25 y 26 dicen lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos este ejemplo que nos da la palabra de Dios, donde nos dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo. O sea, cuando Él venga, Él se va a presentar a su iglesia, a su pueblo, que estará purificado, sin mancha y sin arruga. El libro de Romanos capítulo 8, leeremos desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 8, perdón, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos dos tipos de persona, dos pueblos diferentes. Un pueblo que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu. Aquí vemos lo siguiente en el libro de Gálatas con relación a esto, a los que viven según la carne y a los que viven según el Espíritu. Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al 21, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí veremos cuáles son las obras de la carne, que son adulterio, hay adulterio de la carne y hay adulterio espiritual. Fornicación, hay fornicación carnal y hay fornicación espiritual. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en Gálatas 5, los versículos 22 al 25 nos dicen lo siguiente, con relación a la obra del Espíritu, a los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios lo siguiente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de hacernos un autoestudio sobre cada uno de nosotros mismos. ¿Qué obras yo estoy haciendo? ¿Qué obra usted está haciendo? ¿Estamos haciendo la obra de la carne o la obra, el fruto del Espíritu? Es muy importante que reflexionemos en esto, ya que sabemos que Jesús ha prometido que vendrá a buscar un pueblo diferente, un pueblo peculiar, que tiene que vencer al mundo, la carne y al diablo. Tiene que tener una forma de hablar diferente, una forma de actuar, de pensar diferente. El Señor Jesús viene pronto, como dice Apocalipsis 22:12. ¿Estaremos haciendo la obra de la carne o la obra del fruto del Espíritu? Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Obra de la carne o obra del Espíritu? Solamente hay dos tipos de obra. Diremos tal vez, estamos perdidos. El Señor Jesús dice en el libro de Judas, versículo 24, ya que Judas solamente tiene un capítulo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante su gloria con gran alegría. Ese es Jesús. Jesús puede guardarnos sin caída y sin mancha. Así que, hermanos queridos, reflexionemos en esto. ¿Qué obra estamos haciendo? Y si estamos haciendo la obra que a Dios no le agrada, oremos fervientemente los unos por los otros, como leímos ahora aquí en Judas, que Él es el único poderoso que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Esa es una gran esperanza. Recordemos que el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre que nosotros querramos recibir su ayuda.
Él está dispuesto a bendecirnos siempre que nosotros queramos hacer su voluntad. El Señor viene muy pronto. Esperemos que cada uno de nosotros estemos haciendo la obra del fruto del Espíritu. Mis hermanos queridos, Dios le guarde, Dios le bendiga rica y abundantemente. Recordemos siempre que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones para todos. Maranata.